Las emociones nos mueven, son el lenguaje con el que evaluamos y categorizamos los estímulos y eventos del mundo que nos rodea, haciendo que activemos toda clase de conductas según interpretemos de forma consciente o inconsciente las situaciones. Cada una de nuestras emociones más primarias tiene una respuesta fisiológica determinada, así como expresiones faciales, gestos y movimientos asociados comunes en todos nosotros, además de un componente cognitivo que se desarrolla más tarde. En un primer momento, las emociones son la única vía para entender e interactuar con el mundo, y por medio de gritos o lloros o por medio de la sonrisa, nuestras necesidades fisiológicas como el hambre, el sueño, el pis o la caca son, cubiertas. En solo unos meses de vida ya no solo interpretamos el mundo a través de nuestras emociones asociadas a instintos, sino que adquirimos nuestros primeros aprendizajes condicionados de aquello que nos gusta y de aquello que no, y de forma activa lo buscamos o lo rechazamos. Conforme seguimos creciendo se van dando muchos cambios, y entre ellos ya no solo sabemos interpretar las emociones de nuestra figura materna, sino que vamos aprendiendo a reconocer estados emocionales en otras personas. Debido a las emociones, generamos y destruimos vínculos con otras personas, construimos escalas de valor de aquellas cosas que queremos conseguir en la vida y nos mantenemos alejados de aquellas cosas que nos generan miedo o rechazo. Tanto el factor biológico como el factor de aprendizaje vinculan a distintas respuestas emocionales todos aquellos estímulos que nos rodean. De esta forma, las emociones condicionan nuestra vida en todo momento, y es que no podemos entender el proceso de motivación que nos lleva a realizar cualquier conducta sin tener en cuenta las emociones que actúan de base. Vale, antes de seguir profundizando sobre las emociones, tenemos que diferenciar dos tipos de emociones en los seres humanos. Contamos por un lado con las emociones básicas y primarias, las cuales están todas ellas codificadas genéticamente, como son el miedo, la tristeza, la alegría, el asco. Todas ellas las vamos a ir tocando porque todas ellas surgieron en un momento de nuestro desarrollo y tienen una función adaptativa por la cual surgieron, aunque a día de hoy en las situaciones en las que experimentamos este tipo de emociones no estén arraigadas a factores por las cuales surgieron, que como ya dijimos en anteriores vídeos, eran más situaciones pues de supervivencia. Hoy nos centraremos en analizar este tipo de emociones porque son las que nos interesan a nivel de desarrollo evolutivo. Son las que nos interesan porque son las que genéticamente todo el mundo cuenta con ellas, independientemente de la cultura en la que queramos encasillar a cualquier persona. Por otro lado, existen otro tipo de emociones que son las emociones secundarias o sociales, y que se denominan así porque surgen de estas emociones primarias básicas y tienen un componente social y de aprendizaje muy importante. Algunas de estas son la ansiedad, la vergüenza, la culpa y el arrepentimiento, y todas estas surgen cuando el individuo interactúa con la sociedad y con el resto de las personas y se somete, digamos, a ciertos valores morales, a ciertas reglas y a ciertas normas, las cuales matizan y de alguna forma el componente cognitivo altera un poco el significado de estas emociones primarias y las convierte en emociones mucho más complejas derivadas del contexto social donde surgen. Por ejemplo, la vergüenza es un tipo de miedo que experimentamos al exponer cierta conducta que igual no está bien vista o no está bien valorada a los demás. Es una matización de esta emoción del miedo primaria con la que todo el mundo cuenta de todas las culturas y con la que un niño ya nace. Las emociones primarias, todos los niños sin que haya, digamos, sin que intervengan los adultos en enseñarles, todos los niños son capaces de expresar y de reconocer estas emociones primarias, aunque no les den significado porque hay una falta de lenguaje y de maduración del cerebro. Un niño puede expresar alegría, un niño puede expresar miedo, un niño puede expresar tristeza o asco, pero un niño no puede expresar arrepentimiento, un niño no puede expresar vergüenza, hasta que estas emociones no las aprende o no las ve en los adultos y no las construye a nivel cognitivo, estas emociones no aparecen. Por lo que hoy las que nos interesan son las emociones primarias básicas con las que todo el mundo cuenta desde el momento en el que nace, y las que no están atadas a ningún factor de aprendizaje y a ningún factor cultural,
y vamos a ver por qué surgieron, en qué momento surgieron y a qué factores atendían, porque si contamos con todas estas emociones es porque en algún momento de nuestra evolución las necesitábamos, como dijimos, para aumentar nuestras posibilidades de adaptarnos y de sobrevivir en el medio. Bien, todas estas emociones primarias, aunque tienen un componente biológico innato y ya, digamos, ya nacemos con sistemas en nuestro cerebro preparados para poder expresarlas y reconocerlas en los demás, también están influidas por un componente cultural muy muy grande, y es que hoy en día todas estas emociones primarias las enfocamos a estímulos y las enfocamos a situaciones concretas de una determinada cultura. ¿Quién está ahí contigo? Emociones como el miedo, que nos han permitido evitar, huir o hacer frente a depredadores que intentaban comernos en la prehistoria, hoy en día enfocamos la emoción del miedo a situaciones concretas del entorno en el que nos encontramos. Por ejemplo, puedo tener miedo a la nota de un examen, puedo tener miedo a volar en avión, o puedo tener miedo a discutir con cierta persona. Esta emoción del miedo hoy en día no está ligada a una situación en la que nuestra vida esté en juego. Normalmente no está ligada a una situación así. Pero nuestro sistema de miedo que hay en nuestro cerebro, por la cual se procesa toda esta información y por la cual la amígdala, moviliza un montón de... La amígdala y el hipotálamo movilizan un montón de hormonas y de neurotransmisores tal, funciona igual que funcionaba hace un montón de años cuando un león o otro animal quería comerte. Dios, hay dos osos mirándome. Coño, Bryson, duérmete de una vez. Joder. Es por esto que es tan disfuncional a día de hoy no saber gestionar emociones como por ejemplo el miedo, ya que nuestro cerebro sobredimensiona el peligro de ciertos estímulos que a día de hoy no hacen peligrar nuestra supervivencia como tal, pero el impacto que tienen en él es como si de verdad estuviese en juego nuestra propia supervivencia, y por eso nos vemos tan invalidados muchas veces a hacer frente a ciertos estímulos que muchas veces de forma irracional, porque sabemos que si subo un avión no me voy a morir, pero esa emoción de miedo te impide que subas, porque tu cerebro, a un nivel mucho más básico, emocional y racional, lo que te está transmitiendo es ese mensaje. Dame una buena razón por la que no debas suspenderte ahora mismo. ¿Qué pensaría tu padre? Otras emociones como la ira, que suscitan agresividad para hacer frente a una situación que consideramos que nos daña de alguna forma, ya no solo a nivel físico, sino a nivel psicológico tal, surgió también para situaciones en las que necesitábamos o para prepararnos para el enfrentamiento. Y a día de hoy, como otra vez ocurre, la podemos focalizar en un montón de situaciones concretas con ciertas personas o con ciertos colectivos o con ciertas ideologías. Podemos usar esta capacidad para odiar y para enfrentar ideas. Ya no hoy tanto a nivel físico, pero a nivel intelectual sí que se manifiesta mucho. Y es fácil de ver en esta sociedad además. Me alegra que hagamos esto, Ned. Siento que ya te conozco después de todo lo que Steph me ha contado sobre ti, pero no es lo mismo. Otra emoción primaria muy interesante es la sorpresa que prepara el organismo para situaciones imprevistas y las posibles consecuencias. Y de ahí la reacción de abrir los ojos y que se dilaten las pupilas para que entre más luz, captar mejor la situación y evaluarla para saber si es un estímulo negativo o positivo lo que ha aparecido y actuar en consecuencia. Y es que antes las sorpresas no eran una fiesta por tu cumpleaños, antes igual una sorpresa era que te comiese un tigre dientes de sable, por lo que tenías que estar muy atento y tenías que estar muy preparado,
y el organismo en ese momento utilizaba este mecanismo emocional de alguna forma para activar el sistema de alerta y actuar enseguida en base a la situación. Y de ahí el gesto de retroceder hacia atrás, de abrir los ojos y de analizar rápidamente la situación, que muchas veces es un análisis que no lo efectuamos con nuestra corteza prefrontal. O sea, es un análisis más inconsciente que consciente, en el cual hay una evaluación rápida de los estímulos y una respuesta rápida. Por eso muchas veces nos quedamos descolocados cuando nos dan una sorpresa. Incluso el primer momento en el que nos la dan nos resulta algo desagradable. Luego, cuando vemos que es algo positivo y que nos han preparado no sé qué movida, pues entonces ya nos alegramos y todo lo que surja. Hola. Hola. Por otro lado, aparece la alegría relacionada con estados afectivos positivos y que incentivan la proximidad y el acercamiento de otras personas y determinados comportamientos consumatorios. Es por esto que nos resulta mucho más agradable o nos llama mucho más la atención ver caras sonriendo, que utiliza mucho la publicidad para vender cualquier tipo de cosa, que ver una cara de asco o ver una cara de miedo. Es una forma de seducción y es un mecanismo muy interesante con la que los bebés ya en sus primeras etapas la sonrisa sirve para seducir a la madre y para generar un vínculo mayor. Y bueno, como vemos, tiene una función muy importante a nivel social, que hace que los grupos se unan, que la gente nos apetece más estar al lado de personas que llevan muy buena onda y que están alegres y que te transmiten a ti ese sentimiento, que estar al lado de personas depresivas que no paran de quejarse, y que entonces tiene una función social en la que nos vemos incentivados a rodearnos de personas con estados emocionales positivos, que eso nos va a repercutir a nosotros y a la vez nos va a repercutir en un montón de dimensiones y va a afectar obviamente a nuestro bienestar psicológico y de forma indirecta a nuestra adaptación y supervivencia. He intentado verlo con perspectiva. Lo he intentado. O la tristeza, que facilita la aproximación, la atención o el cuidado cuando alguien se siente en una situación o cuando alguien está en una situación de vulnerabilidad. Genera más empatía con aquellos grupos con los cuales nos sentimos más identificados, el cual este factor de grupo era muy importante en la prehistoria para hacer frente a otras tribus o para hacer frente a otros animales. El estar en sociedad, el adherirte o inscribirte a ciertos grupos era algo muy importante para tu supervivencia, y el poder empatizar con ellos y poder atender sus necesidades era algo que también a ti te valía la pena, lo cual supone algo clave en la vida social y de grupo. Luego aparece el asco, que también es otra de las emociones primarias, y es que esta nos ha sido siempre muy útil para proteger al organismo de la ingestión oral de sustancias que podían de alguna forma intoxicarnos o que nos podían contaminar. Y es por eso que el asco está muy asociada a los sentidos de la vista y del olfato. También podemos añadir la frustración, ya que algunos expertos han identificado esta como una emoción básica, y es que muchos niños prácticamente recién nacidos sin aprendizaje previo la manifiestan. Esta aparece por la omisión de reforzadores que desencadenan una respuesta de estrés. Como por ejemplo, se comprobó que bebés que estaban en una cuna y que tenían 10 componentes que colgaban del techo, durante un tiempo, cuando se les reducía el número de juguetes progresivamente,
Se expresaban con llantos, patadas, respuestas que duraban en torno a 24 horas. Esto también se hizo con alimentos y con otro tipo de cosas y ocurría por las expectativas que tenían de alguna forma los bebés de ciertos estímulos positivos que iban a recibir y que de repente dejaban de recibir, y esto les provocaba estrés, frustración, y lo expresaban con llantos, con gritos. La función adaptativa de la frustración se prevé que proviene de situaciones en las que de alguna forma nuestro éxito a la hora de afrontarlas, a la hora de cazar o a la hora de conseguir algún tipo de cosas, si la situación era demasiado difícil, contar con el componente de frustración hacía que generaras bastante nivel de estrés al no poder conseguir determinada cosa y redirigieras tu conducta hacia otro tipo de cosas con las que quizá obtuvieses más éxito. Así que esta emoción actuaba como una forma de orientar y facilitar nuevas búsquedas. Como veis, todas estas emociones han surgido porque han tenido un sentido evolutivo en el cual han incrementado nuestras probabilidades de supervivencia y de adaptación al medio, y por eso han ido surgiendo cada una de ellas. Y de aquí surge una reflexión muy interesante, y es que sabiendo el por qué están ahí, el por qué surgieron, podemos de alguna forma racionalizar y dar una nueva perspectiva a la forma que tenemos de enfocar y de encarar, y podemos hacernos también más conscientes de cada una de ellas, de por qué están ahí y de cuál es mi relación con cada una de ellas, porque muchas veces estamos demasiado distanciados de nuestras capacidades, estamos en piloto automático, estamos completamente absortos por las pantallas, condicionados por todos los mensajes que están codificados a nivel emocional para resultarnos atractivos, y nuestra atención, digamos que está retenida en todos los estímulos que hay en el exterior. Y con estas bases biológicas nuestras juega mucho la publicidad, juegan mucho los mensajes sociales y políticos, juegan mucho un montón de factores que hay en nuestro entorno que atrapan nuestra atención, generan determinadas vías para introducirnos mensajes y generan un montón de condicionamientos que sin darnos cuenta entran en nosotros y producen un efecto. ¿Por qué creéis sino que muchos mensajes políticos y publicitarios dirigidos a grandes masas apelan al factor emocional? Por medio de rostros físicos atractivos, o por medio de música, o apelando a ideologías socialmente aceptadas, o apelando a valores socialmente aceptados o con los cuales nos identificamos. Esto hace que el mensaje nos llegue mucho mejor. Y es que estamos codificados para sentirnos atraídos por este tipo de cosas, por el contenido emocional, como hemos visto ya. Por lo cual nos pueden estar entregando veneno envuelto en papel de caramelo, vendiéndonos un mensaje o un discurso que en el trasfondo está muy sesgado y muy distorsionado, pero por ese componente, por ese factor emocional que tiene, podemos de alguna forma recibirlo de forma que no reparemos tanto en el sesgo cognitivo, sino que simplemente nos aliemos con la causa que nos están vendiendo, nos sintamos atraídos por comprar muchas cosas que no necesitamos. Y esto, cuanto más irracionales, menos críticos y menos interioricemos, vamos a ser mucho más vulnerables a este tipo de cosas. Por esto hago tanto hincapié con todo el tema de la inteligencia y la gestión emocional, porque es algo clave en todo esto. Pero bueno, ya seguiremos posponiendo esto para otros vídeos, y hablaremos también sobre el cine y la capacidad que tiene para suscitar emociones y el efecto distancia que se produce. Y nada, se acabó ya el vídeo.